Hola a todos mis queridos alumnos y alumnas de séptimo año básico. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casitas, junto a sus familias y que también estén tomando todas las medidas necesarias para resguardarse y protegerse ya en sus hogares. Bien, quiero iniciar esta clase felicitando a cada uno de ustedes por el trabajo realizado hasta ahora. Ya felicito a quienes han ido enviando sus actividades, de igual manera quienes realizan sus consultas durante la semana cuando no entienden algo, y también a quienes participan activamente en nuestras clases dejando sus comentarios en los videos. Ya los animo, los motivo a seguir visualizando las clases ya y participando de ellas. Ya bien, entonces comencemos. Hoy nos corresponde la clase número 8, ¿ya? En esta vamos a realizar la finalización de la unidad 2, ¿ya? Es decir, vamos a finalizar nuestra unidad que, como ustedes saben, lleva por título La solidaridad y la amistad. Bien, quiero contarles que dentro de esta clase vamos a trabajar con el OA 21, ¿ya? Ese va a ser el objetivo de la clase, el cual es dialogar constructivamente para compartir o explorar ideas, manteniendo el foco y formulando preguntas o comentarios que estimulen o profundicen aspectos de la clase. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo vamos a dialogar? Si no estamos teniendo clases presenciales, ya estamos trabajando a partir de las clases de YouTube, pues tenemos formas de realizarlo, ¿ya? Como primera forma tenemos nuestro canal de YouTube, ¿ya? Dejando sus comentarios en el video de nuestra clase. Una segunda forma, ¿ya? A partir de la cual podemos dialogar es a través de nuestro correo electrónico Gmail. Y como tercera opción tenemos nuestro WhatsApp que utilizamos con fines pedagógicos, ¿ya? Pero bien, les voy a contar cómo vamos a trabajar durante la clase, ¿ya? Entonces, para finalizar nuestra unidad 2 y cumplir con el objetivo de la clase, realizaremos lo siguiente. Número 1. Voy a realizar retroalimentación de contenidos y un recuento de las actividades que hemos realizado durante la unidad 2. Ya ese va a ser el primer paso. Número 2. Ya les voy a dar a conocer las actividades que deben enviar al correo electrónico o como segunda opción ya al WhatsApp pedagógico. Ya estas aparecen en el calendario de evaluación formativa. Recuerden. Y número 3, vamos a dialogar a partir de los diferentes medios, ya que yo les mencioné anteriormente, considerando algunas preguntas que les indicaré, ¿ya? Pero lo primero que vamos a realizar en este caso es la retroalimentación de contenidos y recuento de actividades realizadas durante la unidad 2. Así que pongan mucha, pero mucha atención. Vamos a ir a la clase número 1, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos la unidad 2. Nosotros iniciamos esta unidad el 2 de julio, ¿ya? Bien, la iniciamos con el OA 7, formular una interpretación de textos literarios, ¿ya? Y en esta clase nosotros trabajamos qué son los textos literarios, las características de estos textos y realizamos la actividad en la cual ustedes tenían que leer el texto de la página 70 de su libro, el cual era El cuento del monje y el general. Tenían que responder algunas preguntas, ¿ya? También realizar algunas reflexiones, ¿ya? Entonces, esta fue nuestra primera clase, nuestra clase 1 de la unidad 2. Vamos a la clase número 2, ¿ya? En esta clase trabajamos con el objetivo analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, ¿ya?
En este caso, en esta clase nosotros trabajamos con el género narrativo, lo que es el narrador, ya recuerden, los tipos de narradores, ya, narradores externos, internos. Trabajamos también la voz del narrador y las voces de los personajes, lo que es la forma directa, la forma indirecta. También vimos ejemplos. Y como actividad, ustedes tenían que leer el texto La nieta del señor Lin, de la página 74, ya, desarrollar esta tablita en su cuaderno, ya, y desarrollar esta otra tablita también en su cuaderno, en la cual tenían que identificar, ya, la voz del narrador y de los personajes en el texto y poner ejemplos, ya. Bien, esta fue entonces la clase número 2. La clase número 3. Ya en la clase número 3 nosotros seguimos trabajando con el OA3, ya, con nuestros conceptos claves, que es el género narrativo, lo que es un narrador, tipos de narradores, voz del narrador y voces de los personajes, forma directa e indirecta. Ya seguimos trabajando con esas temáticas, ya. Y las actividades que realizamos fueron estas. Tenían que identificar el tipo de narrador en cada texto y justificar en cada caso. Ya yo les puse algunos fragmentos, ya ustedes tenían que identificar el tipo de narrador y justificar por qué correspondía a este tipo de narrador, ¿ya? Eran 2 fragmentos, ¿ya? A y B. Y después tenían que identificar la forma en que el narrador incluye las voces de los personajes. También les puse 2 fragmentos pequeños y tenían que identificar en qué forma el narrador incluye las voces de los personajes en cada uno y su justificación, ¿ya? Identificar si lo incluye la voz de los personajes en forma directa o indirecta. ¿Ya? Esta fue nuestra clase 3. Vamos a nuestra clase número 4, ¿ya? En nuestra clase número 4, ¿ya? ¿Cuál fue nuestro objetivo de la clase? Fue aplicar conocimientos y habilidades trabajadas durante las clases en el desarrollo de un test. Es decir, realizamos una evaluación formativa, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando con esta evaluación para ver cómo ustedes van desarrollando sus habilidades a lo largo de cada una de nuestras clases, ¿ya? Entonces, en esta clase, nosotros realizamos un test. Lo que ustedes tenían que enviarme era su hoja de respuestas, ¿ya? Yo les dije que hicieran su hojita de respuesta en el cuaderno y fueran respondiendo ya las preguntitas que yo di a conocer en el video, ya una a una. Ya que eran estas mismas que les estoy mostrando ahora. Ya eran preguntas de alternativas, ya. Y solo 2 de respuestas cortas. Entonces lo que ustedes debían enviar era su hojita de respuestas, ¿ya? Bien, vamos a nuestra clase número 5, ¿ya? En nuestra clase número 5, nosotros trabajamos con el objetivo planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos, ¿ya? Nuestro contenido fueron las formas en que el narrador puede incluir las voces de los personajes en una historia. Trabajamos y repasamos nuevamente la forma directa, ya con sus respectivos ejemplos, ya el dato ortográfico que yo les conté, ya que era el uso de los 2 puntos en la forma directa, también en la forma indirecta, ya yo les di a conocer algunos ejemplos en esa clase, que es la clase 5, y luego trabajamos la actividad correspondiente, ¿ya? En la cual tenían que planificar, ¿ya? Planifica y escribe un texto. En él debes incluir la voz de los personajes en forma directa, ¿ya? En este caso, en la clase número 5, ustedes tenían que planificar un texto, ¿ya? Recuerden que la temática podía ser, en este caso, la solidaridad o la amistad, ¿ya?
que es el título de nuestra unidad. El tipo de texto a realizar, ¿cuál era? Recuerden, era un cuento. Ya ustedes tenían que elegir qué tipo de narrador iban a escoger, ya, para la escritura de su texto, quiénes iban a ser los personajes, y lo más importante, que la voz de los personajes tenían que escribirla, ya, incluirla en forma directa, ya, esa fue la instrucción. Ustedes, para poder escribir su cuento, tenían que considerar algunos aspectos, ya. Es súper importante que consideren estos aspectos en la escritura de su texto, en este caso, la temática escogida, su estructura, ya como es un cuento, tenía que tener un inicio, un desarrollo, un desenlace, tenía que tener personajes, un ambiente en el cual se desarrolla la historia, el tipo de narrador escogido, ya tenía que incluir la voz de los personajes en forma directa y lo que siempre les pido considerar es que cuiden su ortografía, ¿ya? Bien, algo importante que tenían que realizar también durante esta clase, la clase 5, en esta actividad tenían que realizar la revisión y edición, ¿ya? ¿Cómo lo tenían que hacer? Autoevaluando su trabajo, ya a través de esta escala de apreciación tenían que realizar y autoevaluar su propio trabajo, ya leyendo los indicadores y marcando en el nivel que se encuentran en cada uno. Después tenían que poner el total, ya. ¿Para qué dijimos que servía autoevaluar nuestro trabajo? Pues podíamos juzgar nuestros propios logros, ¿ya? Y darnos cuenta, ¿ya? En cuál de ellos quizás estábamos un tanto débiles, ¿ya? Por lo tanto, esto nos iba a permitir editar nuestro texto, editarlo y reescribirlo, ¿ya? Para que lograra considerar todos los aspectos solicitados. Bien. Entonces vamos a nuestra clase número 6, ¿ya? En nuestra clase número 6, nuestro objetivo también fue el OA 15, planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos, ¿ya? ¿Cuál fue la actividad en esta clase? Ya, en este caso, primero veamos qué contenido trabajamos. Nuevamente les volví a recordar las características de la forma directa e indirecta. Ya esta clase, más que nada, lo que les di también fueron ejemplos, ya, ejemplos concretos. Y la actividad de la clase fue que ustedes tenían que escribir el texto elaborado en la clase anterior, ya el cuento que ustedes escribieron, pero esta vez tenían que transformar las voces de los personajes a forma indirecta. ¿Ya? Este mismo cuento que ustedes habían escrito anteriormente tenían que transformar las voces de los personajes ahora a forma indirecta, ¿ya? Y a continuación, ¿ya? Luego de haber transformado las voces de los personajes a forma indirecta, tenían que nuevamente autoevaluar su trabajo para poder revisar y editar su texto, ¿ya? Como lo tenían que hacer a través de la escala de apreciación, ¿ya? La cual tenía 4 indicadores. Bien, vamos entonces a la clase 7, ¿ya? En esta clase, el OA específico fue aplicar conocimientos y habilidades trabajadas durante las clases en la elaboración de un esquema resumen de la unidad. Nuevamente nos encontramos ya con una evaluación formativa. En este caso, yo les di a conocer cuáles fueron los contenidos que trabajamos durante la unidad, ¿ya? Texto literario, sus características y lo relativo al género narrativo, ¿ya? Entonces, como tenían que hacer un esquema, yo les conté ya que era un esquema. También les di a conocer algunos tipos de esquemas, ¿ya? Como el de llaves, el de flechas, el ramificado de diagrama. También les di a conocer los pasos, uno a uno, cómo tenían que realizar o elaborar un esquema, para luego darle a conocer la actividad, ¿ya? La cual era elaborar un esquema con los contenidos trabajados durante la unidad 2, ¿ya?
esta fue la última actividad que ustedes tuvieron entonces que realizar la clase pasada. Ya el esquema resumen con los contenidos trabajados durante la unidad 2. Recuerden que también ya tenían que, en este caso, autoevaluar su trabajo, ya, a partir de la escala de apreciación que yo les di a conocer en la clase, ya con los indicadores y completando con el total de puntos que habían adquirido, ya según los niveles que marcaron. ¿Ya? Bien, entonces, continuemos. Yo les dije que les iba a dar a conocer las actividades que ustedes me tenían que enviar durante nuestra unidad 2, ¿ya? Estas también aparecen en el calendario de evaluación formativa, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades que ustedes deben o debían, y todavía estoy esperando que me puedan ir enviando, las de la clase número 4, en este caso el test, ¿ya? El test que realizamos ya durante la clase número 4, ustedes tenían que enviarme una fotografía de la hojita de respuestas, ¿ya? También tenían que enviar las actividades realizadas durante la clase número 5 y la clase número 6. ¿Cuáles fueron estas actividades? Yo ya se las di a conocer anteriormente. Fue la planificación y escritura de este cuento con la voz de los personajes en forma directa, y posteriormente la clase número 6 ustedes lo transformaron a forma indirecta, ¿ya? Entonces ustedes también tienen que enviarme estas actividades en conjunto con las autoevaluaciones que realizaron, ¿ya? Y la última actividad es la actividad de la clase número 7, en la cual realizaron un esquema resumen con los contenidos de la unidad 2, ¿ya? Tienen entonces también que enviarme esta actividad en conjunto con su autoevaluación correspondiente. ¿Y dónde lo tienen que enviar? ¿Ya? A mi correo electrónico o en segunda instancia al WhatsApp pedagógico que utilizamos. ¿Ya? Recuerden que cualquier duda o consulta también a través de esos medios. Bien, entonces ustedes se preguntarán por qué tenemos que cumplir también dentro de esta clase con el envío de actividades. Pues a través del envío de actividades también podemos dialogar, ¿ya? Y yo realizo la retroalimentación correspondiente en cada una de las actividades, ya que son parte de la evaluación formativa. De igual manera, ya invito a responder las siguientes preguntas. Ya vamos a dialogar. Ustedes tienen que dejar sus comentarios, ya, a estas 4 preguntitas. La primera, ¿qué actividades realizadas durante la unidad te resultaron más fáciles? ¿Cuáles te resultaron más difíciles? 2. ¿Qué dificultades tuviste a lo largo de la unidad? Ya me interesa mucho saber si tuvieron alguna dificultad o están teniendo alguna dificultad todavía. Número 3. ¿Qué dudas o qué preguntas tienes con respecto a los contenidos o actividades realizadas? Y número 4. ¿Qué enseñanza te han dejado los textos leídos durante la unidad? ¿Ya? ¿Cómo vamos a dialogar? ¿Ya? ¿Dónde me van a responder estas preguntitas? En los comentarios de nuestro canal de YouTube, ya, como primera opción. Segunda opción, a través del correo electrónico. Y tercera opción, ya, nuestro WhatsApp pedagógico. Recuerden que para que esto resulte tienen que, si lo hacen a través de WhatsApp, tienen que ser dentro de los horarios pertinentes, ¿ya? Bien, chicos, entonces, chicos y chicas, esta ha sido la clase de hoy, ya nuestra clase de finalización de unidad. Les envío un cariñoso abrazo virtual para cada uno de ustedes. Ya nos estaremos comunicando, ya, en una nueva clase a través de nuestro canal de YouTube.